Ya, ahora sí. Bueno, entonces, buenos días a todos y a todas. A nombre del Círculo Psicoanalítico del Caribe, que este año tiene 31 años de existencia, damos la bienvenida a este espacio que lo hemos llamado Sábados del Círculo, con unos invitados a veces internos, a veces externos. Hoy nos toca un invitado externo desde México. Nos acompaña Carlos Gómez Camarena, que viene a presentar parte de un libro que hace un poco tiempo, creo que un par de meses, Carlos, si no estoy mal, los dieron a conocer, creo que 2 o 3 meses más o menos. 23 de abril. Sí, entonces hace 4 meses ya que tienen más o menos este libro. Eh, y que bueno, está en inglés, pero se puede, creo que traducir. Creo que Carlos comparte esa traducción, el vocabulario más a través de la CAM. Es lo que nos ha planteado como la presentación de este libro. A mí me pareció interesante y al círculo también interesante que Carlos nos hablara de este libro. No, antes de comenzar, ¿quién es Carlos? Carlos trabaja para la Universidad Iberoamericana de México en el Departamento de Comunicación. Es doctor en investigación en psicoanálisis y psicopatología de la Universidad París 7. Es miembro de los foros lacanianos del campo mexicano, Carlos, también. El Foro del Campo Lacaniano de México. De México y practica psicoanálisis en la Ciudad de México. Y además de eso, es un buen amigo. Hace unos años venimos haciendo cosas conjuntas e incluso actualmente tenemos una investigación en conjunto desde México y Colombia. Así que para mí es un placer presentar a Carlos en este espacio, en el espacio del Círculo, y también que nos venga a presentar su último libro, que es un coeditor de este libro, con varias personas en muchas partes del mundo. Así que, Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias al Círculo Psicoanalítico del Caribe por la invitación. Es curioso presentar un libro de uno mismo, ¿no? Uno le va a echar muchas porras y todo esto, pero más que, lo que me gustaría más bien es como plantear cómo se nos fue ocurriendo, por qué sería importante para una comunidad de analistas un libro como estos. En principio, el libro no es un libro, es un vocabulario, y un vocabulario no es un diccionario, no es un glosario. Vamos a ver qué es. En un momento explico. El vocabulario en principio se plantea como una intervención en la época. Cada vez los psicoanalistas, específicamente los lacanianos, nos convertimos tenemos una lectura de Lacan o cínica o neoliberal, vamos a decirlo claramente. E incluso se puede utilizar a Marx como una forma de leer desde la derecha a Lacan. Es decir, por un error muy simple, confundir el capitalismo no como un sistema de producción, sino como consumo. Se hace equivalente el capitalismo a consumismo. Y todos los psicoanalistas lacanianos pueden hacer toda una crítica del consumismo, pero no porque lo confunden con el capitalismo, pero no pueden hacer una crítica del capitalismo en su forma producción. No solamente producción de mercancías, sino producción de subjetividades. Este vocabulario también es una herramienta, es una investigación en sí misma. Te voy explicando. El vocabulario pretende también, además de ser una intervención en la época, no solamente en términos políticos, sino en términos de la política del psicoanálisis, o en términos clínicos de la clínica psicoanalítica lacaniana, también pretende abrir, expander una lectura que ha quedado monopolizada por Slavoj Žižek. Si bien Slavoj Žižek ha sido alguien muy importante para que se dé a conocer a Lacan a nivel mundial, a la lectura que tiene Lacan de Marx a nivel mundial ha sido monopólica. Es decir, no se puede pensar la relación Marx y Lacan sino a través de Žižek, lo que nos lleva a tres lecturas estándar. Si una es más o menos,
vieron que existe como esta idea de filosofía pop, donde podemos saber ciertas cosas de ciertos autores, ¿no? Nuestra lectura pop o popular, o, ¿no? Me gusta más la idea de lectura pop de Marx, del Marx de Lacan, es número uno, el nivel más simple es Marx inventó el síntoma. No sabemos muy bien qué significa eso, pero bueno, Marx inventó el síntoma. Si tenemos un poco más de inquietud, llegamos al segundo nivel de la lectura pop, que es, hay una, hay una homologación entre el plus de gozar y el plus de goce en Lacan. ¿Quién sabe qué significa homología? ¿Quién sabe muy bien qué implica plus de gozar? Pero bueno, plus de goce y plusvalía son lo mismo en términos estructurales. Y si uno se mete más, entonces dice, uy, la risa del capitalista, ¿no? Entonces el capitalista se ríe porque encuentra la estafa en extraer la plusvalía del obrero, ¿no? Del, del proletario. Y entonces este vocabulario, además de ser, repito, una intervención sobre la época en términos políticos y clínicos, es también una intervención sobre la lectura que se tiene hoy de Marx a través de Lacan, que es la de Zizek, y tercero, es ir a contrapelo de las lecturas estándar, que son Marx inventó el síntoma, la homología plus de goce, plusvalía y la risa del capitalista. Pero al mismo tiempo, este vocabulario es un proyecto de investigación y se planteó como tal. Era un dispositivo que no sabíamos cuáles iban a ser sus consecuencias desde el principio. ¿De qué trata? Cuando David Pavón estuvo en Francia haciendo su tesis de doctorado, él hizo una serie de bases de datos, hizo una base de datos sobre los términos términos marxistas o términos de Marx que utilizó Lacan para poder pensar su propio campo. Cuando los hace, esta base de datos queda en francés y no está muy bien limpiada. Él regresa a México y es Edgar Juárez, que es otro de los editores, lo que hace es peinarla. Lo que hace es traducir al español, peinarla y entonces establecerla. Yo, por azares del destino, me entero de esa base de datos y yo les digo, algo tenemos que hacer con esa base de datos. David quería solamente publicar la base de datos o incluso se le ocurrió hacer un vocabulario, no un vocabulario, un diccionario con esos términos, que son 26. No, eran 28 términos, ahorita vamos a ver cuáles son esos términos. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo era el que, Jairo sabe un poco cómo funciono yo le estaba diciendo, sí, hagamos esto, y cuando me dicen, hagámoslo, no sabía yo muy bien qué hacer. Se vino la pandemia y en el momento de la pandemia yo realmente no sabía qué hacer. Y lo que hice, o sea, tomé como proyecto importante en esos 2 años el vocabulario. Sí, la pandemia se vino en marzo. En abril fue exactamente cuando yo le dije a Edgar, hagámoslo ya, ¿no? Ya había habido una serie de pláticas, queríamos tener, es decir, el proyecto lo habíamos pensado para que se publicara simultáneamente en portugués. Tenemos buenos amigos que es Christian Dunker y Nadir Lara Jr., en portugués, en inglés y en español. En español íbamos a hacer nosotros 3, en inglés queríamos que fuera Nadia Bu Ali y Samo Tomsic. Samo Tomsic y Nadia Bu Ali dijeron que no les interesaba mucho, que tenían otras cosas, que hacer un diccionario era una acumulación de saber, que no iba a servir para nada. Me dijeron otras cosas importantes, me dijeron, es súper importante que este proyecto no se reduzca a puros hombres, es importante que haya mujeres, cosa que resultó súper interesante, ¿eh? Tuvo muy buenos resultados. Entonces, cuando se viene abril de 2020, es cuando decidimos entrarle. Solamente David, Edgar y yo le dijimos a Nadir, Christian Dunker está desbordado de trabajo, se ha convertido en un youtuber muy famoso y ya no tiene tiempo para hacer este tipo de cosas.
Entonces nos quedamos con la versión en inglés y en español para nosotros. David me dijo, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo en inglés, en español sí, pero si queremos hacerlo en inglés, tiene que ser con, con alguien que escriba y hable en inglés. Y entonces Disculpa, me Carlos. acordé, Carlos, sí, para contextualizar un poco, también Christian Dunker trabaja en la Universidad de Sao Paulo para el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Sao Paulo y es también miembro de los foros lacanianos de Sao Paulo, si no estoy mal. ¿Sí? sí, es miembro del Foro del Campo Lacanado de Sao Paulo. Él todavía fue parte de la decisión entre la AMP y el Foro del Campo Lacaniano en su momento. Sí, pero además es uno de los, es uno de los rockstars del psicoanálisis en Brasil, ¿no? Junto con Vladimir Zafatle. Y bueno, Que se lanzó a la política. Bueno, que se lanzó a la política, ¿sí? de En los otro lacanianos que momento se están quiso. lanzando a la política. Bueno. Sí. Bueno, y entonces me acordé de una alumna brillante que tuve hace un tiempo, eh, Cristina Soto van der Plas. Y le escribí preguntándole si ella quería ser la editora en inglés. Y inmediatamente me contestó que sí. En menos de 2 horas habíamos organizado ya el proyecto. ¿Y en qué consistía? El proyecto consistía en enviar las 28 bases de datos, ¿sí? Era organizar, perdón, hay alguien que está recortando algo y que tiene el micrófono abierto, que se escucha que está recortando. Bueno, en fin, organizamos una estructura. A ver, nuestro problema era, vamos a enviarles las bases de datos con los términos marxistas que Lacan utiliza, ¿sí? Que a veces eran 120 menciones de, por ejemplo, del término síntoma, ¿no? Que no era cualquier mención del término síntoma, sino síntoma vinculado con Marx, ¿sí? O el término burguesía, o el término dominación, o el término alienación. Y esos términos tenían que estar vinculados con Marx implícita o explícitamente. Es decir, el término alienación existía, no sé, 500 veces en toda la obra de Lacan. Pero teníamos que reducirlo a las que estaban vinculadas implícitamente o explícitamente. Entonces, de abril a junio hicimos todas las bases de datos, Edgar y yo. Y después se las enviamos a los autores, a los que invitamos, ¿sí? Para que presentándoles una estructura. Esta estructura al mismo tiempo sabíamos que algunas autoras no la iban a cumplir. Eso es todo un tema, es decir, ¿cómo le haces para poder hacer un vocabulario uno, que todo el trabajo que hiciste de las bases de datos lo tengan en cuenta? Porque hay gente que nos dimos cuenta que ni las leyeron, no le hicieron caso. O luego, dos, ¿cómo le hacen para poder respetar, por un lado, la estructura, pero al mismo tiempo que aporten algo nuevo? O sea, hay una tensión muy importante entre inventar algo nuevo y respetar una estructura para que tenga una cierta homogeneidad el vocabulario. Y bueno, mandamos las invitaciones, hicimos las bases de datos en abril, se los entregamos en junio y tenían hasta octubre de 2020 para poder entregarnos las primeras entradas. Obviamente, solamente 2 personas de 28, ¿sí? Nos entregaron las entradas a tiempo. Más o menos en enero de 2021 teníamos la mitad. Y bueno, resultó súper interesante porque nos equivocamos en una entrada, de pronto nos dimos cuenta, ya que habíamos mandado la entrada, que en realidad, en lugar de comunismo, esto es súper interesante, habíamos hecho la base de datos consumismo. Entonces mandamos a hacer la entrada comunismo cuando en realidad la entrada era consumismo. Entonces dijimos, pero necesitamos hacer la entrada de consumismo. Entonces buscamos a 2 chicas argentinas, a 2 académicas y psicoanalistas argentinas para que nos hicieran juntas la entrada a consumismo y dijeron,
pues no nos gustaría más bien hacer nuestras entradas por separado. ¿Qué tal si una hace automatismo, que es un concepto que podría estar en Marx y en Lacan, y la entrada consumismo? Y entonces, a partir de un equívoco, tuvimos en lugar de una sola entrada, que era consumismo, tuvimos tres: automatismo, consumismo y comunismo. Eso también fue muy interesante. Hubo entradas que no se hicieron, que nunca se entregaron. Por ejemplo, civilización, que se le habíamos entregado a esta, ay, espera, no es Renata Salekl, es olvidé, una eslovena, que el último día que ya tenía para entregarla, después de 3 veces que se lo mandamos, nos dijo, la verdad que no se puede hacer. Después pensamos, para la versión en español, para la versión en inglés ya no apareció civilización, que es todo un problema, no sabemos si es cultura o civilización, ya saben que hay un problema lingüístico ahí. Me voy un poco más rápido, pero esa entrada se la quisimos dar en español a Néstor Brownstein. Bueno, ahora sabemos que él murió hace 2 días, ¿no? Entonces hubiera sido muy complicado que lo hubiera aceptado. Bueno, hay algunas entradas que no estuvieron, por ejemplo, familia y civilización, que nos parecen muy importantes. Es probable que estén en español. Ahorita les explico eso. Entonces hicimos el vocabulario en inglés, pero conforme lo íbamos haciendo, Edgar lo que empezó a hacer es ponerle arriba las palabras en alemán, en italiano, en portugués. A mí me parecía muy extraño, por ejemplo, si ponía por ejemplo, la entrada economía, entonces la ponía en inglés, en francés, en italiano y en portugués. Y yo le dije, ¿por qué no las pones en chino, en japonés, en turco? Porque yo estoy en un proyecto que es Extimacy's Critical Theory from the Global South, y entonces toda la idea de que no se hace una cosa desde el norte global, sino que existe un sur global, implicaba también un paso por las lenguas. Y inmediatamente me acordé de Bárbara Kazan, que es una de mis grandes maestras. Y Bárbara Kazan habla de los intraducibles. Entonces, cuando empecé a ver eso, lo que le dije a Edgar, a Cristina y a David fue, ¿por qué no hacemos transliteraciones? O sea, además de que nos entregaban las entradas, lo que hicimos fue ponerlos en ruso, ponerlos en turco, ponerlos en hebreo, ponerlos en árabe, todos los subtítulos, perdón, todas las equivalencias en la entrada, solamente en la entrada, no el corpus. Y me decían, ¿pero para qué? Y les dije, es que lo que vamos a hacer es primero mostrar que existe un punto de intraducibilidad y un punto de transliteralidad. Pero ¿cómo quieres hacer eso? Pensaron que era una locura, pero resultó una cosa súper interesante. Lo que les pedimos, nosotros no sabemos, por supuesto, turco, ni ruso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue encontrar gente que conocíamos que sabía de Marx, de Lacan, y que eran turcos, o que eran japoneses, o que eran rusos, y les mandamos a hacer las transliteraciones y traducciones solamente del término, pero con una nota de 2 páginas donde nos explicaran cuáles eran las oportunidades y las dificultades en su idioma de traducir ciertos términos. Y eso es parte del anexo. Entonces, para nosotros, y esto va a ser bien importante, lo voy a decir claramente, nuestro vocabulario no es un diccionario, porque un diccionario tiene pretensiones de cierre, de completud. Nuestro vocabulario no es un diccionario, pero tampoco es un glosario, porque tiene fines de una cierta universalidad, no de un grupo de personas específico. O sea, que está dirigido a filósofas, a psicoanalistas, a sociólogas, a marxistas, a lacanianas. ¿Me explico? Entonces, ¿el vocabulario qué implica? El vocabulario, voy a ir explicando un poquito más, pero el vocabulario implica que cada entrada está abierta hacia adentro. ¿Qué significa que está abierta hacia adentro? Por ejemplo, si tenemos la entrada sociedad o política o segregación o economía o libertad, existen intraducibilidades y problemáticas interiores. Por ejemplo, economía en alemán existe la diferencia entre Economie y Wirtschaftswissenschaft. Wirtschaftswissenschaft es
un conocimiento sobre la economía, y economy implica la economía como nación. Por ejemplo, cuando decimos Chile, Colombia y México son las tres economías más importantes de América Latina, pero implica un Estado-nación. Pero no es lo mismo en alemán. Si tú dices economía, es Estado-nación. Si tú dices Wissenschaft, es un conocimiento específico. Y eso va teniendo implicaciones. O libertad, no es lo mismo liberty que freedom. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en japonés. Ahorita les explico. Entonces, un vocabulario tiene una apertura hacia adentro por sus intraducibilidades, por sus transliteraciones. Dos, está abierto hacia afuera, porque entonces nos empezamos a contactar cuando ya teníamos casi listo todo el vocabulario en inglés, publicarlo en portugués, en italiano, en francés, en ruso, en turco, en croata, en indonés, en fin, solamente se va a traducir en 6 idiomas, pero cada idioma en el que se traduzca va a tener entradas nuevas. Va a tener su propio prólogo y entradas nuevas. Se invitaría a psicoanalistas de esa lengua a que escribieran entradas nuevas. Por ejemplo, fetichismo y religión en italiano, o dominación, institución o síntoma en portugués. Entonces, el vocabulario está abierto hacia adentro, está abierto hacia afuera, de una lengua a otra, pero también está abierto entre. Es decir, cuando se traduce de una lengua a otra, hay una serie de cosas que nos fuimos encontrando. O sea, no está abierto hacia adentro por la propia intraducibilidad de ciertas palabras, no solamente está abierto hacia afuera en el sentido de que cada idioma va a tener entradas nuevas, sino que, es decir, que cada versión va a ser única. Y tercero, porque cuando empezamos a traducir del español al inglés, surgieron como chispazos nuevos. O cuando traducimos del español al portugués, empiezan a producirse chispazos nuevos. O sea, nuevos insights de investigación que no sabíamos. Voy a Carlos, poner... una pregunta, disculpa. Sí, ¿Se puede sí. pensar el vocabulario como una banda de Moebius? Pensando de las entradas, esas estar abiertas hacia adentro y hacia afuera. Lo pensé. Son no tanto como una banda de Möbius, sino como una lógica del no todo. Y la lógica del no todo es interesante porque no solamente es un conjunto abierto, sino que es un conjunto herido desde dentro. O sea que no hay completud, no solamente en el sentido es decir, por ejemplo, cuando Lacan habla de una batería de significantes, una batería que es el conjunto de ollas que puede tener una cocina, puede ser de 18, de 12, son completas en sí mismo, pero al mismo tiempo están abiertas, ¿no? Aquí no solamente están abiertas en el sentido de que es un conjunto incompleto, sino que además están herido es decir, que cada elemento está herido en su mismidad. O sea, están divididos, cada entrada están incompletas, abiertas desde dentro. ¿Me explico? O sea, no solamente es un conjunto que es imposible de completar, sino que además está herido desde dentro. Entonces yo preferiría, la verdad, pensarlo más en términos de un conjunto abierto desde la lógica del no todo que desde la banda de Möbius. Pero, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en árabe hay todo un problema porque la idea de sujeto en árabe, eso es lo que escribe al final en uno de los apéndices, que es que es de los intraducibles, nos pone que en principio en árabe sujeto es el sujeto del predicado, o es un indicador gramatical de agencia, de una acción, ¿no? Y que el sujeto en árabe al-dahat implica sustancia, que es el hipokeimenon aristotélico, y no sería casualidad que Averroes sea el gran aristotélico en el mundo árabe, ¿no? Entonces, el sujeto es una esencia, es una sustancia. Y entonces luego viene todo el problema porque en el mundo moderno los árabes tienen que utilizar el término al-uwa, que significa idem o sí mismo o semejanza, que tiene que ver con una identidad ontologizada, es decir, casi estamos hablando del estado de espejo, ¿no? Y entonces lo que plantea es que
no existe término en árabe para poder dar cuenta, por ejemplo, de la mediación hegeliana del proceso del sujeto, ¿no? O, o del sujeto que es efecto del lenguaje, que es el relacional del estructuralismo, y mucho menos del sujeto dividido lacaniano. Y entonces termina preguntándose el que hizo las transliteraciones del árabe al español. Dice, la tarea que tiene hoy el árabe a partir del vocabulario Marx-Lacan es cómo transponer el proyecto materialista del lenguaje en Lacan y Marx con la ontología originaria heideggeriana que domina las traducciones del árabe. Es súper interesante su pregunta. Porque además, pensemos una cosa, bueno, en Lacan está claro el materialismo del lenguaje, ¿no? En Lacan está claro el materialismo del lenguaje, pero ¿y en Marx? Y entonces por eso hay una entrada muy importante que se llama superestructura. Y Lacan encuentra que hay una cosa que se llama, que el Jean-Claude Milner le llama el axioma de Stalin. Stalin se hace una pregunta bien importante, es de las poquísimas aportaciones de Stalin a la teoría marxista, que es, ¿el lenguaje es infraestructura o es superestructura? Es decir, es efecto de las condiciones materiales, ¿sí?, de los medios y las formas de producción, o es parte de los medios y las formas de producción. Y lo que responde Stalin es que el lenguaje es infraestructura, no es superestructura, es decir, no es ideología. Entonces, los propios materiales de producción o las formas de producción incluyen el lenguaje. Eso, hay un materialismo del lenguaje en el teorema de Stalin. Entonces, la idea de cómo traducir del árabe sujeto como sujeto dividido es un problema marxista y lacaniano. Es súper interesante eso. Voy a poner un ejemplo más, incluyendo el problema de los intraducibles. En japonés, quien nos hizo las transliteraciones al japonés se dio cuenta que la palabra trabajo, ¿sí? Está ligada, su kanji, es decir, su ideograma, su kanji, está ligado a una frase. Y la frase es, el que no come se morirá de hambre. Perdón, el que no trabaja morirá de hambre. Entonces, en una de las entradas, que es automatismo, la autora nos muestra que quienes mueren trabajando por cansancio son justamente los japoneses. O sea, que no es un síndrome ligado a las neurociencias, ¿no? A un materialismo del cerebro neuronal, sino es un cansancio que está ligado al materialismo, es decir, el materialismo de la lengua. Que la palabra trabajo incluya el kanji que tiene que ver con un dicho que es, si no trabajas mucho, te morirás de hambre, es un efecto del lenguaje, no es un efecto de las neuronas. Y eso es súper interesante verlo, cómo aparece en las transliteraciones y aparece también como una entrada, ¿sí? Pongo otros ejemplos. En chino, los dos de los 4 ideogramas para plus de gozar expresan un problema topológico entre dentro y fuera. Es decir, goce implica propiedad o regalo, y son dos cosas distintas. Propiedad es interna, regalo es externo. O, por ejemplo, en japonés, uno de los 4 kanjis que se utilizan incluye que algo es dado por los cielos, es decir, que no somos seres vivos, que somos seres con vida regalada, que es distinto. No somos seres vivientes, somos seres a los cuales se les ha dado una vida que fue regalada. Y por eso gozar en japonés implica que la vida es una forma imperfecta de una vida subjetiva. Por otro lado, quien hace las transliteraciones plantea que el comunismo no debe ser traducido con los kanjis que siempre se han hecho, sino traducirlo como bienes comunes y no como aparato estatal. ¿Sí? O pongo otros 2 ejemplos más. Perdón, hay un micrófono abierto, que es el de Antonio. Sí, en ruso, el amo, y eso también se puede ver en español, amo está, es decir, amo de maître, ¿no? Está asociado a tener maestría sobre la artesanía en un taller, es decir, el maestro o el amo es quien ha adquirido habilidades. Por supuesto que esto ya no coincide con el amo antiguo, sino con el que ya sabe algo, ¿no? Que tiene más que ver con el discurso de universidad.
Y eso es un problema en ruso. Otro ejemplo en ruso es que libertad es pensada como ausencia de restricciones, ¿no? Svoboda no es pensado como voluntad de expresión de un deseo, sino que libertad es pensada como ausencia de restricciones. Y mucho más interesante, por ejemplo, en turco, la palabra gozar lleva el término zevek, que implica gusto o taste, lo cual hace muy cercano a Marx y Lacan a Pierre Bourdieu, con la idea de la sociología del gusto, del taste. Ese tipo de cosas nos fuimos encontrando cuando hicimos las transliteraciones. Bien, no sé si hay hasta aquí algunas preguntas o comentarios sobre la cuestión de las transliteraciones. No, y también, de pronto, bueno, es también, yo creo que es conveniente contextualizar. Bárbara Cassin, para los que están interesados en la obra de ella, tiene un libro cercano al psicoanálisis que es escrito con Alan Bourdieu, que No hay relación sexual. Eh, y creo que tiene otro que se llama Lacan, el sofista. Lacan es sofista. Lacan el sofista, para los que estén interesados en leer a Bárbara Cassin desde Lacan. Bueno, eh, y dos, que no, cuando tú hablabas, Carlos, se me ocurrió la famosa traducción, que es de la que siempre se ha discutido durante muchos años, de pulsión. Claro. Que bueno, que la adquirimos en español, pero ya sabemos que no existe en español la palabra pulsión. Está en francés, y por eso que los traductores de Freud a español, de Ballesteros, de la versión de Ballesteros, de Biblioteca Nueva, no pudieron traducirlo. Y se le ocurrió, bueno, para algunos desastrosamente, para otros no tienen más nada que recurrir, la famosa palabra instinto, que yo creo que ahí, pero trajo muchas consecuencias en la teoría y en la Por práctica, supuesto. esa palabra. Entonces yo creo que lo que están haciendo ustedes es maravilloso, porque es precisamente las implicaciones que tienen, no es algo teórico, las implicaciones que tienen en la práctica, esas transliteraciones, como lo llamas tú, la imposibilidad incluso de las traducciones de ciertas palabras. Nos hace muy sensibles, como aparato de investigación, nos hace sensibles al propio lenguaje, que cuando lo utilizamos no estamos hablando exactamente de lo mismo. Cuando estamos trabajando con los italianos o cuando estamos trabajando con los franceses o cuando estamos trabajando con los portugueses, empezamos a ver nuevas cosas que decimos, no puede ser que no hayamos visto esto. O sea, por ejemplo, el término feudal, el término amo, van cambiando en portugués, ¿no? Hay Perdón, falsos perdón, amigos. perdón, yo Sí. quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué no precisas por qué utilizas la palabra transliteración en lugar de traducción o transcripción? Ah, Me parece es importante. muy interesante, es Sí, súper importante, sí, sí. porque transliteración implica cómo se pasa de una letra a otra. No es lo mismo traducir, ¿no? Por ejemplo, freedom, liberty, en español, ¿no? Que es libertad. Hay una cierta problemática, ¿no? Entre liberty y freedom, que nosotros lo traducimos con una sola palabra, ¿sí? Sino que la transliteración es cómo le haces para que el kanji en japonés, que implica cielo, tierra, río, esa combinación cielo, tierra, río, ¿qué significa en español? ¿No? Ciertos trazos, por ejemplo, el ideograma en chino es una transliteración, no es una traducción. Entonces son ideogramas. ¿Cómo transmites una imagen a una palabra? Es una cosa muy extraña. Entonces, por eso utilizamos la palabra transliteración y justamente por eso buscábamos lenguas en las que la escritura no es alfabética. Por eso nos interesaba del hebreo, nos interesaba eh, del indio, que no es exactamente, es el bengalí, nos interesaba del árabe, del bengalí, del coreano, del japonés y del chino, justamente porque no son traducciones, sino transliteraciones, cómo se pasa de una letra a otra. Y Es es que, una cosa que tiene claro, muchas implicaciones, y sí. me parece que es muy importante porque es el problema de la alteridad, ¿no? O sea, el chino es otra lengua, ya no es como la nuestra. Entonces, efectivamente, la transliteración permite ese paso. Me parece importante. Pero no solamente es una otredad, José, no solamente se trata de una otredad. Esto es bien interesante porque el paso de una otredad, de una cosa a otra, el entre es algo.
Y eso es lo que es muy interesante. Por eso decía que no solamente está abierto hacia adentro, no está abierto hacia afuera, sino entre. En el paso de una lengua a otra se produce algo nuevo. Sí. Perdón, Dicho Carlos. sea de paso, nomás termino esta idea. Dicho sea de paso, en las lenguas romance, en portugués, en francés, en español, en lo que hay entre una cosa y la otra es algo, es una terceridad. Entre, Sí. entre, tres, tiene que ver con el tres, mientras que en inglés es between o zwei, ¿no? Entonces, el entre en las lenguas sajonas implica división. Es del orden del 2. El entre en las lenguas romances del 3. O sea que en medio de dos cosas hay algo. En cambio, en inglés es un corte. Es súper interesante también eso. Pero no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos en el materialismo del lenguaje para no ir tan lejos. Y no necesitamos pensar que el japonés se va a cansar más por un dicho y un kanji asociado a un dicho, ¿sí? Pensemos en un ejemplo sencillísimo. La pena mexicana. Estamos hablando del español, ¿eh? Los mexicanos, no sé en Colombia, pero en México, pena y vergüenza son lo mismo. Cuando tú dices me da mucha pena, me da mucha vergüenza. Cosa que no ocurre, hasta donde yo sé, en España y en Argentina. Y eso hace que nosotros, los mexicanos, la pena y la vergüenza la vivamos de manera distinta. Ajá. En Colombia también creo que hay En Colombia también. Debe ser por eso que tenemos casi los mismos males. Sí, sí. Posiblemente, sí. Bueno, es muy importante esto que acabas de precisar porque me parece que eso es un elemento fundamental en lo que están haciendo. Por supuesto, es el materialismo del lenguaje. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en España dicen me he enfadado, estoy molesto, pero no dicen enojado. O sea que los mexicanos y probablemente los colombianos, enojado implica una connotación de ojo, de ser mirado con severidad. Claro, claro. Sí. Y eso va enfermando de cierta manera los cuerpos. Claro, porque o sea, toca no la es una... mirada y el seno, toca la mirada y el seno, de acuerdo a lo que precisa, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí. Entonces no necesitamos ir al japonés, no necesitamos ir al turco, no necesitamos ir a todo esto. O sea, no es solamente un problema técnico, sino es un problema que tiene consecuencias políticas, psicoanalíticas, clínicas, etcétera, etcétera. Sí, clínica, sí, cierto. Isabel, creo que iba a decir algo. Isabel, ¿eras tú? Uh-huh. Ah, no, ¿quién era la persona? Elvira, creo que Elvira quería. Sí, es que estaba pensando en lo trans, que es entre, a través y más allá, o sea, como algo que cruza, algo que atraviesa y que trasciende, o sea, por lo tanto no queda cerrado. Uh-huh. Por ejemplo, en chino la palabra superestructura, que implica dos ideogramas, superestructura, super significa superior, no significa trans, por ejemplo. ¿Qué es esto que tú estás diciendo, Elvira? Por supuesto. Bien. Paula. Sí. No, disculpa, Paula. Sí, a propósito de esto, pensaba en cómo usas la palabra entrada, porque hablas de que las entradas y que aquí en Colombia, pues el uso es más como ir de un lugar a otro, o sea, pasar de un lugar a otro, estar en un lugar y pasar al otro. No es muy frecuente, pues, usar la manera como tú lo estás usando, entradas, para referirte, pues, a parte del trabajo. Cuando usamos la palabra entrada, no capítulo o título o encabezado, ¿no? Porque son entradas. Se usa la palabra común en un diccionario, un vocabulario, es entrada. Los portugueses nos decían, ¿pero qué es entrada? ¿Qué es entrada? Hasta que dice uno, y dice una palabra, y resulta que cuando la buscamos, Edgar y yo, decía puerta. Y puerta es la palabra que se utiliza para el encabezado de un vocabulario, que para nosotros es entrada. Por supuesto que hay un equívoco. Nosotros escuchamos entrada y entrada es una entrada de un vocabulario, pero también es un marco, ¿no? Es un límite, es un, ¿cómo se dice? Es un umbral, ¿no? Mientras que para los portugueses lo piensan más en portugués. O sea, los brasileños y los portugueses van a pensar en términos de abrir una puerta. Es interesantísimo eso, ¿no? Ok, gracias. Bueno, y entonces empezamos a pensar también otros, o sea, ¿por qué no es un tesauro? El vocabulario no es un tesauro, porque un tesauro es una lista de palabras, ¿no?
¿Por qué no usamos léxico? Porque el léxico son palabras que utiliza una comunidad de hablantes. ¿Por qué no usamos glosario? Porque no se trata de palabras que utiliza una comunidad de hablantes, sino que es técnico y específico. Es decir, es una comunidad de hablantes, pero que se dedica a una cierta profesión. Entonces, la diferencia entre léxico y glosario es la profesión. No usamos diccionario porque es un conjunto oficial, es un acuerdo lingüístico parlamentario implícito y es un régimen del bien decir, del bien pronunciar y del bien definir. Evidentemente no íbamos a querer legislar sobre cuál es el verdadero término y cuál es la mejor manera de decir los términos marxistas que utilizó Lacan, ¿no? Por supuesto que no quisimos una enciclopedia. La enciclopedia tiene una cuestión de, por un lado, de autoridad y por otro lado, de garantía del otro. Pero sí tomamos elementos enciclopédicos, por ejemplo, la politización. O sea, publicar un vocabulario así es politizar, es atrévete a saber, es contra el oscurantismo del lacanismo actual, ¿no? Se supone que Marx no tenía nada que ver con Lacan y resulta que nos encontramos con que hay 32 términos, ¿no? Importantísimos, cruciales, ¿sí? Les menciono cuáles son de una vez para que es alienación, automatismo, burguesía, capitalismo, consumo, economía, libertad, historia, ideología, imperialismo, trabajo, mercado, amo, materialismo, dinero, política, proletario, revolución, segregación, esclavitud, sociedad, superestructura, malestar y valor. Más religión, más fetichismo, más familia, más civilización, que son las nuevas que hemos encontrado y que que ya se están escribiendo. Entonces, no es un tesauro, no es un léxico, no es un glosario, no es un diccionario sobre todo, no es una enciclopedia, pero sí toma cosas de la enciclopedia. Ahora, hay un término que surgió y que es súper interesante, que es el término keywords, o que se podría traducir como contraseñas, ¿no? O como palabras clave. Es muy interesante porque se inventó en 1979 y ¿quién lo inventó? Raymond Williams. Y ustedes saben que Raymond Williams es un marxista culturalista de la escuela de Gales, ¿no? Que está en ¿cómo se llama la capital de Gales? Olvido el nombre, Cardiff, que es una ciudad minera. Y entonces la relación que hay, es decir, hay un marxismo culturalista que tiene que ver con Gramsci, que tiene que ver con Ernesto Laclau y que tiene que ver, por supuesto, con Raymond Williams. Que un marxista haya inventado la idea de keywords, ¿qué significa? Keywords implica construir una especie de diccionario con palabras importantes que son para el pópulo, para politizar al pópulo, o sea, que tiene una idea pop, en el sentido no despreciable de pópulo, de pop, de cultura pop, ¿no? No sería casualidad que sea la segunda cultura pop después de la estadounidense más importante, la inglesa. Y sería cómo encontrar palabras clave que guíen una lectura de Marx. Es una disputa sobre el sentido cultural y hegemónico de un término, ¿sí? Tiene una voluntad pedagógica, pero sobre todo revelar la estructura interna de su lógica. Súper interesante la idea de keywords. Entonces nosotros pensábamos que nuestro vocabulario, ya dije por qué es vocabulario, porque tiende al no todo, porque es un saber hacer con las diferencias, porque no tiene que ver con la objetividad, no tiene que ver con una universalidad, es una inversión del vocabulario, pero tiene ciertos rasgos enciclopédicos, politización, ¿sí? Por ejemplo, o atrévete a saber, y también ciertos rasgos del keywords, que es guiar una lectura, es una disputa sobre el sentido cultural y hegemónico de un término, y sobre todo revelar una estructura interna de la lógica en que Lacan piensa a Marx. ¿Se entiende? Una pregunta. ¿La palabra, sí. ¿La palabra revolución está entre los términos que ustedes utilizan? Sí, por supuesto. Y otra cosa, sí. No me quedó muy claro cuando mencionabas una pequeña crítica que le estabas haciendo a Zizek.
yo no entendí muy bien cuál es la crítica que le hace a Zizek. La crítica no es a Zizek, es a la recepción que se ha hecho del Marx de Lacan. Okay. Es decir, el Marx de Lacan ha sido monopolizado por la lectura zizekiana. Okay. No es culpa de Zizek, evidentemente. Ok, sí. Los demás no hemos trabajado el tema, es eso. Es eso, y entonces el vocabulario es una intervención. Correcto. Es una intervención para decir, hay una estructura interna de la lógica de Marx y Lacan que no tiene que ver con la manera en que Zizek lo ha pensado. Hay otras formas. Correcto. Es decir, Ernesto Laclau, ¿no?, lo ha pensado de otra manera, ¿no? Los aceleracionistas lo han pensado de otra manera. Antonio Negri lo ha pensado de otra manera. Jameson lo ha pensado de otra manera. Y no solamente es Marx inventó el síntoma, sino que hay una homología no solamente entre el plus de gozar y el plus. Es decir, cuando pensamos en homología Marx-Lacan, claro, la misma estructura lógica la tiene el plus de goce y la plusvalía. Pero no nos hemos dado cuenta que historia e histeria son homólogas. Claro. O síntoma. Sí. El síntoma psicoanalítico y el síntoma marxista son homólogos. Y analiza también. Por ejemplo, analista, pero ¿cuáles son las grandes homologías? Les digo cuáles son las grandes homologías, porque ahí está. Es decir, ¿por qué estamos tan imbecilizados en el sentido de necesitar un báculo, ¿no?, algo con qué caminar? ¿Por qué somos tan imbéciles los lacanianos? Porque pensamos que hay una homología Marx-Lacan, pero no investigamos más. Es decir, solamente es entre plusvalía y plus de goce. Pero fíjense todas las homologías que hay. Sí. Hay una homología entre la economía marxista y la economía libidinal, que es lo simbólico en Lacan. Funcionan de la misma manera. De acuerdo. O sea, por eso Lacan en el seminario 16 plantea que hay que sustituir la libido energética freudiana por la economía marxista. O sea, que hay una homología entre economía marxista y simbólico en Lacan. O entre mercado y gran otro. Hay otra homología. O sea, el gran otro de la época es el mercado marxista. O entre el sistema económico y el sistema simbólico como economía. O, por ejemplo, entre superestructura como base económica y base simbólica. O, por ejemplo, entre acumulación de la plusvalía y repetición del plus de gozar. O sea, que ya no es solamente la plusvalía o el plus de gozar, sino que acumulación y repetición son homólogas. Sí. Acumulación y repetición son homólogas. O el síntoma en Marx y en Freud son homólogos. O fetichismo de la perversión y fetichismo de la mercancía son homólogos. Sí. O entre economía política y economía libidinal, y finalmente entre historia marxista e histeria psicoanalítica. Es impresionante porque hay al menos 7 homologías. Gracias, interesantísimos. Carlos, varias cosas, no sé, yo creo que son importantes en esta presentación que acabas de hacer. Además, bueno, de que conversado ya con José Diego. Ustedes parten de algo que para mí, cuando lo escuché ahora, has dicho 2 veces hoy, sobre oscurantismo. Y yo creo que eso es importante plantearlo. ¿A qué te refieres con oscurantismo? Yo ya sé, bueno, ya hemos conversado varias veces, pero sí será bueno conversarlo acá también en este espacio, porque tú planteas hay un oscurantismo en el psicoanálisis lacaniano, en el lacanismo más bien. Bueno, vamos a decirlo claramente, es un oscurantismo cultural y de escuela, puede decirlo así, de escuela, específicamente es un efecto de escuela en el peor de los sentidos, en el sentido religioso de la AMP. Y si es verdad que la lectura de Miller, de Jacques-Alain Miller, ha permeado todas las demás lecturas, entonces tenemos una cosa un poco trágica. A ver, ¿por qué estoy hablando de Jacques-Alain Miller y también por qué no sería él el único culpable? Pero no sería Jacques-Alain Miller. O sea, son más bien los millerianos que a veces son más papistas que el Papa. A ver, esto implica, y por eso Ian Parker, que es uno de los autores de una de las entradas, que es la entrada a comunismo. La entrada a comunismo es muy interesante porque Ian Parker, por un lado, se presenta como alguien que le interesa muchísimo el comunismo y lo que hace es mostrar toda la crítica que hace Lacan al comunismo. Cuando estoy citando a Ian Parker como un ejemplo, en la otra gran compilación que hacen David Pavón y Ian Parker, que es Marxismo, Psicología y Psicoanálisis,
Y en este vocabulario, Ian Parker hace una operación política súper interesante. Cuando estábamos disputando quiénes hacían las entradas de marxismo, psicología y psicoanálisis, yo quería hacer la de Jacques Alain Miller. Y Ian Parker dijo, no, esa la voy a hacer yo, ¿no? O sea, por un lado dijo, Zizek no, queremos que entre, decía David y Ian Parker, ya vimos por qué, no es por Zizek, es por la apropiación que se ha hecho del marxismo en Zizek, ¿vale? Es una operación política, en el mejor de los sentidos, ¿eh? O sea, no ponemos a Zizek porque ya está monopolizado el sentido a partir de Zizek. Pero ¿por qué Ian Parker escogió a Jacques Alain Miller? ¿Y por qué nuevamente recomienda, es que esto no les he dicho, cada entrada tiene un further reading o lecturas sugeridas? Y además, déjenme decirlo, lo digo rápido, disculpen que haga tanta distinción, el further reading en inglés está politizado en el sentido de son tres lecturas sugeridas. Entonces lo que dijimos es, una tiene que ver con Marx, otra tiene que ver con Lacan y otra tiene que ver con una lectura que es importantísima que no está en inglés. Es una forma de decirle a los anglosajones, su idioma no es el único. Hay cosas importantísimas en Marx y Lacan que no van a encontrar en su idioma. Entonces les pedimos una lectura para profundizar en ese término, comunismo, revolución, alienación, que esté pensado desde Marx, que esté pensado desde Lacan, y otro que no tenga que ver con su lengua. Bueno, Ian Parker lo que hace es presentar en el de marxismo, psicología y psicoanálisis a Jacques Alain Miller como un comunista, maoísta. Y entonces, claro, se va a molestar muchísimo hoy Jacques Alain Miller o los millerianos, porque lo que está mostrando es que estaba enamorado del maoísmo. O en este comunismo, por supuesto, recomienda una lectura de Jacques Alain Miller. Es interesantísimo. Entonces, si me preguntan, ¿por qué el oscurantismo? Perdón, Jairo, ibas a decir algo. No, bueno, ya se puede molestar. Ya creo que Ian Parker se separó de Anel Londres. Entonces, no, otra cosa que es muy interesante esto, porque esto me lleva a otro comentario, Carlos. Politizar. Además que tú lo colocas en términos de disputa. Y uno ya, cuando lee la palabra disputa, se imagina a Gramsci, o también a Laclau. Y yo lo digo porque en los medios psicoanalíticos colombianos, los pocos que hay, no es que haya muchos, yo te he comentado más o menos cómo es la situación del psicoanálisis en Colombia, aunque bueno, en México tampoco es que sea muy grande tampoco, pero igual hay un poco más, creo yo, de movimiento psicoanalítico. Pero mira que estas discusiones no se hacen, o muy poco se hacen. Pareciera que estas discusiones no importarían a una práctica clínica. Y yo sí creo que estas discusiones importan mucho para una práctica clínica. Y ya vimos por qué, incluso ahorita con las transliteraciones, pero también la disputa política y lo que tú llamas también, cómo llevar eso a lo popular, y que creo que también es abrirlo, más allá de una jerga o de unas escuelas que hegemonizan de cierta manera el saber y la práctica psicoanalítica. No sé qué piensas sobre eso. Por supuesto, es decir, tratamos de politizar no solamente por la disputa del sentido, sino politizar también, y esto es muy importante, el psicoanálisis no es una teoría, es una práctica. Y entonces esta idea de que por un lado está la política y por otro lado está la clínica. Entonces lo que estamos mostrando con Marx y Lacan es que están entremezclados, que hay una lectura política de la clínica y hay una lectura clínica de la política. Y eso es muy importante. Entonces disputa por el sentido y también la articulación entre clínica y política. Por otro lado, hay un acto de publicar. Publicar es un acto, no es solamente una acción. Y hay un acto de traducir. Cuando quien hizo la transliteración del árabe dice que hoy se debe de llevar al acto la traducción de sujeto lacaniano en el árabe, es un acto que va a transformar la manera en que se piensa el sujeto en la política. Es decir, que el vocabulario Marx-Lacan, o si quieren, para no darnos únicamente el crédito, el problema del sujeto en Marx y en Lacan es una oportunidad para la filosofía árabe de empezar a traducir de otra manera la palabra sujeto, ¿no? Entonces hay un acto de traducir, hay un acto de publicar que son altamente políticos, no solamente por la traducción o por la publicación, que ya en sí es importante, sino por la disputa del sentido y por la articulación entre política
y clínica, ¿sí? Clínica y política, perdón. Y por último, para terminar con tu pregunta, Jairo, el obscurantismo tiene que ver con cómo los millerianos han tenido esta lectura, una lectura que es más milleriana que el propio Miller. ¿A qué me refiero exactamente? Uno, a que se les olvida, como dice Badiou, que Miller es un renegado del maoísmo, que ahora incluso utiliza la peor psicologización para que la gente no vote por Mélenchon, ¿no? O sea, utiliza a Lacan para interpretar que Mélenchon es un canalla. Es una cosa terrible. No solamente en ese sentido más burdo, sino en el sentido de cuál es la lectura estándar milleriana, yo diría, podemos discutirlo, del capitalismo. Que vamos a poner dos ejemplos, ¿no? Una es que capitalismo es igual a consumismo. Cuando el acto de desposesión, el acto más político, en el sentido de explotación, está dado en la producción, no en el consumo. O sea, se ha confundido, el oscurantismo es confundir capitalismo con consumismo, y no capitalismo con todo un sistema de producción, en donde consumir es la última de las consecuencias. Ojo, mi impresión es que el error también es de Lacan. Mi impresión es que el error es de Lacan, por lo menos en los 4 discursos. Cuando él propone el discurso capitalista, lo plantea más en términos de consumo que de producción. Tengo esa impresión. Otra cosa son otros términos lacanianos. Sí, otros términos marxistas que están dados por Lacan. Y por último, ¿cuál es la gran lectura lacaniana de, por ejemplo, revolución, ahora que lo planteaba José? Sí. ¿No? Ustedes, jóvenes universitarios, lo que quieren es la revolución, ¿sí? Pero como histéricas gritan aquí y hacen toda esta serie de consignas, pero lo que buscan en el fondo es un amo, lo tendrán. Y esa es la lectura estándar del lacanismo, ¿no? Entonces, cualquier intento de hacer política, emancipación o de pensar la política es una forma de llamar a un amo. Luego, entonces, mejor vete a tu consultorio y haz una vida burguesa. Esa es la lectura estándar, ¿no? De acuerdo. Entonces, De acuerdo. Eso lo oí en París, sí, claro. Así es. Déjenme decirles una anécdota más. Cuando estábamos buscando una editorial en español para poder publicar la traducción al español, ¿sí? Ya tenemos firma en italiano, firma en francés, firma en ruso, firma, ¿no? En español es muy complicado, ustedes lo saben, por cuestiones coloniales, por cuestiones colonialistas, estamos en un sistema de corrupción. Entonces, si no tenemos relaciones aquí y acá, no nos van a dejar, etcétera, etcétera. Pero la cosa es más triste. Nos contactaron con alguien que es de la AMP y básicamente nos dijo lo siguiente: si yo les ayudo a publicar algo que tenga que ver con Marx, ¿sí?, me van a quemar en leña verde. Nos lo dijo así. Hay una consigna de no publicar, de no hablar de Marx. Yo tengo la impresión de que ese es el efecto de ser más milleriano que el propio Miller, ¿eh? Tengo esa sensación. Vean a Jorge Alemán, ¿no?, que es uno de los autores del vocabulario. A eso, Jairo, es a lo que me refiero con el oscurantismo, que no es únicamente un efecto religioso de una escuela, sino que es efecto de conceptual, es un efecto de oscurantismo conceptual. Por eso hablo de disputa del sentido. Los dos ejemplos los puse, los repito. Capitalismo es igual a consumismo, error conceptual. Y 2, revolución es igual a pedir un nuevo amo. Es un error conceptual terrible. De acuerdo. Hay algo interesante que dijiste tú hace un rato, Carlos, que lo hemos hablado en otros espacios, pero es esa separación a veces de ciertos lugares desde el psicoanálisis de teoría y práctica. Hay una escuela teórica, incluso a la escuela eslovena, que tú ya conoces también, y has hecho trabajo sobre ellos, se le conoce como una escuela teórica. Incluso así se hace, bueno, es el nombre de que ellos fundaron. Y cuando uno habla de estos autores como Gillet, Areca, Supansit, el mismo Malden Dollar, Fernanda Salet y otras, siempre algunos desde el psicoanálisis mencionan
que sí está bien, algunas cosas son interesantes, otras, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo importante no es eso, lo importante es que lo colocan en el lugar de teóricos o teóricas. Que eso no es una práctica desde el psicoanálisis, no es una y tampoco sirve para la clínica, es lo que plantean algunos y algunas. Y lo he escuchado, respondo a muchas eso. veces. Respondo a eso. Creo que ese es un lugar común entre 2000 y 2010. Es un lugar común. Se ha movido. Es lo mismo que le reclaman a Renata Salekl, a Joan Kopjek, a Alenka Supancic, ¿no? Ana Serjov, en fin. Cito puras mujeres porque ya de entrada, que haya más mujeres que hombres en la escuela eslovena es súper interesante. Súper interesante, ¿no? Que además no solamente me interesa a mí, ese es un movimiento politizante, no me interesa Žižek por sí mismo, sino cómo la escuela eslovena permite leer a Žižek de otra manera y cómo Žižek es un efecto de sujeto. Žižek es más bien efecto de una escuela, ¿no? Es el que tiene mejor carisma, pero no es el que mejor transmite, pero no es el más brillante, ¿eh? Me parece a mí que Alenka Supancic es más brillante, pero voy directo puntualmente a lo que tú preguntas, Jairo, ¿sí? Voy a responder de dos maneras. En principio, la homología Marx-Lacan, ¿sí? Es decir, que haya una misma estructura lógica en la histeria freudiana y en la historia marxista, implica, ¿sí? Que estamos hablando de la misma lógica y no importa si es política o clínica. Y eso ya te da una pista. Es decir, que si empezamos a leer a la escuela eslovena la lógica con la que construyen los conceptos en términos hegelianos, puede darnos cosas súper interesantes para la clínica. Pero es más fácil decir, claro, son teóricos, a nosotros lo que nos importa la clínica es una manera, es una típica manera de operar sobre la ignorancia, ¿eh? Soy más sabio en la medida en que ignoro más, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo clarísimo del vocabulario y de algo que está pasando en esta época, ¿sí? Del vocabulario. Nadia Bouali tiene toda una forma de pensar, forma de pensar desde la escuela eslovena. Además es psicoanalista, ¿sí? En Líbano. Está Andrea Zevnik y está Samo Tomšić. Los tres, a ver, Samo Tomšić plantea una cosa interesantísima en su entrada que es trabajo. Ojo, Samo Tomšić es de lo más importante que hay que leer del psicoanálisis lacaniano hoy. ¿Sí? The Labor of Enjoyment, es impresionante, porque lo que él plantea es una segunda vuelta a Freud. O sea, en Lacan hay un segundo retorno a Freud, pero que tiene que pasar por Marx. Lo que hace Lacan es encontrar que el propio Freud utiliza conceptos en alemán que son los mismos que utiliza Marx sin darse cuenta. Entonces lo que hay que hacer es regresar a Freud, pero leyéndolo desde Marx. Es súper interesante su lectura. Mientras que Nadia Bouali y Andrea Zevnik lo que hacen es plantear una hipótesis súper interesante y eso es efecto de investigación del propio vocabulario. Sus entradas son muy parecidas en el sentido de que ¿qué es el discurso capitalista? El discurso capitalista es cómo hemos pasado del discurso de la polaridad, discurso del amo, ¿sí? Discurso del amo, discurso analítico, recuerden que es el reverso uno del otro, a un cuarto de vuelta muy extraño que es discurso universitario, discurso de la histeria. El capitalismo sería la articulación entre la polaridad, discurso del amo, discurso de la universidad, discurso de la histeria. Eso es nuevo, ¿eh? O sea, hoy la idea de discurso capitalista, ¿qué es? ¿Es un discurso? Hay gente que dice que no. Hay gente que dice que es un aparato ideológico o es un aparato hegemónico, como dice Jorge Alemán. Hay otros, por ejemplo, Braunstein, lo que plantea es que el discurso del analista es el discurso capitalista, mientras que Andrea Zevnik y Nadia Bouali plantean que el cambio de esas polaridades es el discurso capitalista. O sea, no está acabado lo que se ha dicho. Pero para terminar con tu pregunta, Jairo, con esta idea de que eso es teoría y no es práctica, no es clínica. Ya hablé de la homología. Pero además, voy a decir algo muy importante. Estoy convencido de que el libro más importante de 2022, ¿sí?
en psicoanálisis se llama Los laberintos del goce, que es de Pablo Muñoz. Es un libro de 370 páginas donde trabaja toda la problemática del goce, de cómo los lacanianos hemos utilizado el concepto goce y ha sido sobreexplotado y ni siquiera sabemos qué significa. No sabemos la diferencia entre goce o se goza o goce de o goce en o modalidades de goce o todo eso. Y gran parte de su aparato teórico para poder preguntarse cómo hoy esta saturación de goce nos estamos desorientando en la clínica, ¿ok? Fíjense el argumento. El libro más importante para mí de 2022, incluso podría decir que de los últimos 5 años, es Los laberintos del goce, que implica cómo la saturación conceptual del término goce, que es decir, explicamos todo con goce, ha tenido consecuencias en nuestra clínica. Y lo que hay que hacer es rectificar, poder volver a pensar, volver a teorizar la idea de goce. No es el único, ¿eh? Darian Leader también lo está haciendo, con el libro de La Jouissance Vraiment. Bueno, ya voy. La pieza clave, una pieza clave de su argumento es cuando viene la maquinaria aplastante del gran otro y te dice goza, la respuesta es jouir, es yo escucho. Y la pieza clave para poder hacer un equívoco cuando te ordenan gozar y hacer el equívoco vía el significante, ya toda una cuestión clínica, su pieza clave es un libro de Mladen Dolar que se llama Una bocinada más. Una cuestión que le lleva a replantearse una cuestión clínica tan importante está basada en la escuela eslovena. Esa es mi respuesta, Jairo. Ya dejémonos entonces de estas estupideces de hacer esta distinción entre teoría y práctica. Para contextualizar, Pablo Muñoz es un psicoanalista argentino que trabaja para la Universidad de Buenos Aires, muy cercano a los temas, los conceptos fundamentales de Lacan. Lleva años haciendo ese trabajo de investigación, entre eso el goce, y lo segundo es muy cercano también a la confluencia entre psicoanálisis y lo social. Esto también lo viene trabajando hace rato Pablo Muñoz. Y Darian Leader es un psicoanalista en Inglaterra que ha hecho unos trabajos también muy cercanos también a tratar de pensar una clínica, pero también con muchos elementos sociales también. Entonces, son de estos psicoanalistas, son de estos personajes, como estamos discutiendo acá, que para algunos son mirados a veces con reojo por cierto purismo psicoanalítico, incluso lacaniano. Uno las menciona en ciertos espacios, por lo menos a mí me ha pasado, y parece como que dudaran sobre si son psicoanalistas o no, o lo máximo que logran. Para responderte claramente, para responderlo así directamente, nos estamos perdiendo de cosas importantísimas por estar en esta falsedad entre teoría y práctica. O sea, la escuela eslovena nos está dando herramientas maravillosas para poder leer la clínica. Y dos, la homología entre política y clínica que está dada en la homología Marx-Lacan, ya les mostré 7, nos puede dar una articulación interesantísima entre teoría y práctica. Yo respondería rápidamente con eso. No, y José Diego, no, disculpe, que José Diego quiera comentar algo, José Diego. No sé. No, un poco volviendo al tema de Zizek, que lo he trabajado muchísimo. De todas maneras, sin el aporte de Zizek sobre Hegel, es muy difícil lo que se hace. Él es, para mí, que lo trae Miller a París como el representante del hegelianismo, como el que conoce a Hegel. Me parece que en eso es muy valioso Hegel. O sea, la lectura que hace Zizek de Hegel es muy importante para entender lo que sigue. Eso es lo que quería comentar. Sí. Yo ubico en mi tesis de doctorado una disputa con el hegelianismo, en donde el punto clave de la escuela eslovena es que ellos se quedan en el seminario 20 o incluso leen toda la clínica del saber hacer de Joyce, todo eso, de la Lalang, lo piensan desde Hegel, desde un 2 y no desde el 3 borromeico. Y eso ya empieza a tener consecuencias interesantísimas. O sea que ya hay una decisión en pensar dos tipos de cuál va a ser la mejor. Todo eso se verá en los siguientes años, ¿eh? Pero ya es una pieza clave de la teorización política clínica del lacanismo, ¿eh? Dicho de otra manera, la escuela eslovena, como escuela eslovena, no solamente Zizek, ha refrescado conceptualmente al psicoanálisis lacaniano y por lo tanto su clínica. Sí, porque recuerda que Hegel no es muy querido por la filosofía francesa. Acuérdate que hay una ruptura ahí, entonces es muy importante. Por eso es lo que pasa, ¿no?
Sí, 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 sí. No sé si otras quieren hacer comentarios, pero pues, seguimos conversando, tenemos todavía más de media hora para... La idea es hasta las 12, Carlos, que generalmente, bueno, no es que sea obligatorio. Puedo avanzar una parte más y ahorita Sí, vemos sí, otro. sí, sí, Pues sí, está por bien, favor. está bien. Sí, sí. Entonces, además de lo que he dicho de las transliteraciones, además de lo que he dicho, traducciones, transliteraciones, además de lo que he dicho de las homologías o de la intervención o de las intervenciones políticas, ¿no? El vocabulario, bueno, lo que nos preguntamos en la introducción es, ¿por qué un vocabulario? Porque en principio esa era la objeción de Nadia y esa es la objeción de Samo Tomšić. O sea, ¿para qué quieren hacer una pura acumulación de saber? ¿No? Yo me fui, eso fue en Líbano, yo me fui de Beirut a México en el avión muy triste. Yo decía, tienen razón, o sea, ¿por qué queremos hacer una acumulación de saber? Hasta que dije, no, es otra cosa, va a ser un aparato de investigación, ¿no? O sea, va a ser un reto para quienes escriben, ¿no? Y ahorita les digo cómo se justifica en retrospectiva, pero, yo hablo, nosotras hablamos de 3 tipos de entradas, forzando un poco, es decir, ¿qué tipos de entradas nos encontramos en las 26 entradas, más las 4 o 5 nuevas que va a haber? Nos encontramos 3 tipos de entradas. Reinterpretaciones, es decir, hay formas originales que no se reducen a Jameson, a Laclau, ¿cómo se llama? A Zizek, sobre cómo pensar el Marx de Lacan. Hay reinterpretaciones, formas nuevas de pensar el Marx de Lacan. Y eso le llamamos reinterpretaciones. Pongo ejemplos. Por ejemplo, Juan Pablo Lucelli y Todd McCowan hacen la entrada esclavitud y encuentran una cosa genial. La palabra amo y esclavo, ¿no? De la dialéctica hegeliana pensada desde Koyev, es asimétrica en Lacan. Es completamente asimétrica, porque Sí. el término amo está pensado perdón, el término amo está pensado desde Marx, pero el término esclavo está pensado desde Hegel. Entonces, es muy curioso, o sea, el amo marxista con el esclavo hegeliano. Es muy loco. O sea, Cierto. eso lo encuentran, ¿no? Y es una reinterpretación. Por ejemplo, esto que les decía, Nadia Bouali y también Andrea Zebnik, lo que plantean es este cambio del discurso amo analítico al discurso histeria y universidad como forma de capitalismo. Entonces, Nadia está de acuerdo en que el poder que se encuentra en Marx, en Lacan, está en la falta del gran otro. Pero al mismo tiempo, esa falta en el gran otro que está en Marx y en Lacan puede ser neutralizado por el propio capitalismo, ¿no? Esa es una interpretación que ella y Zebnik tienen. Por ejemplo, Dominic Hoynes o Guk o Nadir Lara Jr. Están haciendo toda una interpretación del Marx de Lacan en términos de efectos subjetivos del sufrimiento, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que piensa Zizek, por ejemplo, ¿sí? Esas serían como ideas originales de autores en reinterpretaciones, ¿sí? Luego nos encontramos con las homologías. Es el segundo paquete, esa es la segunda forma. Las homologías ya hablé de ellas, ¿no? Como hay 7, 8 tipos de homologías. Y eso es nuevo, ¿eh? O sea, porque cuando pensamos en la homología Marx y Lacan, repito, solamente pensamos plusvalía plus de gozar, pero no automatismo, acumulación, o no repetición y acumulación, o no síntoma y en Marx y en Freud, o no fetichismo de la perversión y fetichismo de la mercancía, o histeria marxista, perdón, historia marxista e histeria psicoanalítica. Y por último, viene otro paquete que podemos llamar emancipaciones, que son autores y autoras que piensan de manera que piensan cómo pensar el Marx de Lacan en términos de una emancipación, de una crítica y de una liberación, ¿sí? Por ejemplo, está la entrada de Natalia Romé, en donde plantea que Lacan es muy cercano al Tusser en su crítica a la ideología, al idealismo y al humanismo. Es decir, el Marx de Lacan es una forma de hacer crítica a la ideología, al idealismo y al humanismo.
Está Carlos Umaña, de Costa Rica, que hace que el Marx de Lacan es una crítica a la psicología, al psicologismo, a la psicologización, como un juego de la burguesía. O está Yaya Madra o Seren Ozeluk, que es una de las entradas más fascinantes, donde encuentran un potencial político en el cuestionamiento de la teoría económica del equilibrio, que está en Marx y en Lacan. O sea que hoy el conjunto, el no todo de Lacan y la crítica a la entropía o la teoría económica del equilibrio podría hacer pensar a los economistas, no a los clínicos, no a los marxistas, a los economistas, les podría hacer pensar toda una forma de llevar eso a la teoría económica, a las políticas económicas del Estado. Son economistas, es una pareja de economistas turcos que lo que piensan que es que Lacan es muy importante para la época. O está, bueno, Jorge Alemán, que hace una entrada, yo hago una entrada junto con Jorge Alemán, en donde hablamos que hay formas, ¿por qué es importante el Marx de Lacan? Porque en los dos hay una forma de pensar de manera nueva, formas de lazo social que no sean los de la masa, que no sean los de los efectos religiosos o los de la segregación capitalista. Es decir, la escuela, tal como la concibió Lacan, no una asociación, no un grupo, no una institución. Hay críticas durísimas a la institución en Marx y en Lacan, pero lo que hace Lacan y lo que intenta Marx con el partido político, con la internacional, son formas laterales de lazo social. Es lo mismo que piensa Lacan con el tiempo lógico o el tiempo lógico, el número 13, la psiquiatría inglesa y la guerra, o incluso con la idea de la escuela. La escuela es el partido político o la internacional marxista. Entonces el cartel, por ejemplo, ¿no? Y la rotación y la disolución, ¿no? Son formas de lazo social laterales, pero que no vienen pensado en el ultimísimo Lacan o en el Lacan de 1967, sino que están desde 1945. Y nuestro argumento es que eso es la forma en que Lacan lee a Marx también. Luego está, por supuesto, Roque Farrán con toda su idea de cómo Lacan en ciertos puntos es más feminista que marxista. Llega a decir ese punto, ¿no? O Silvia Lippi tiene una entrada en donde dice que hay una condición proletaria del analizante y por lo tanto la emancipación del analizante coincide con su fin de análisis. Y bueno, no les podría hablar de más, pero en resumen, las entradas tienen mezclas, son únicas, todo eso, pero podríamos decir que las entradas son contraintuitivas, nos ayuda a dar cuenta de una lectura refrescante del Marx de Lacan, que abren posibilidades para el futuro, que no todo está dicho en Lacan, que no todo está dicho en la forma en que se dice que que Lacan pensó a Marx, sino que hay reinterpretaciones, formas nuevas de pensar el Marx de Lacan, toda una variedad interesantísima de homologías, ¿sí? Y, por supuesto, todo un aparataje para poder llevar a la política y a la clínica en términos de emancipación. Esos son los tres tipos de entrada que encontramos. No sé si quieran plantear preguntas, comentarios sobre este último punto. Yo quería comentar algo. Sí. Es que desde que estás hablando, Carlos, me ronda una idea. Y ahora Sí. que decías lo de Lacan cuando dice lo que quieren es un amo, lo tendrán. Digamos que Miller, que Zizek, que todo eso son amos, ¿sí? Se van volviendo amos por el saber y por la tendencia a uno a buscar un amo. Y creo que la forma de una buena revolución es ese libro, porque es como minar indirectamente o muy directamente esa forma de estar diciendo las cosas que no es que estén mal, pero que también hay que ponerles como una duda, ¿sí? Entonces me parece valiosísimo, muy valioso todo lo que has expuesto hoy. Me encantaría tener ese libro. Muchas gracias, muchas gracias.
además es una idea de que, es decir, cómo es lo que pasa en la ciencia, ¿no? Si hay una investigación que tiene un nuevo tipo de metodología, ¿por qué no repetirla? O sea, entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué no un vocabulario Spinoza-Lacan? O un vocabulario Heidegger-Lacan, o un vocabulario, ¿me explico? Y entonces poder ir repitiendo este tipo de ejercicios para ver, no está agotado la idea de Lacan. Por ejemplo, perdón, ¿tú conoces el libro que sacó Zizek sobre los interlocutores mudos? Es interesantísimo, sí, sí Es lo muy, conozco. es muy interesante, fíjate, todo lo que aparece ahí es muy interesante. Es una lectura que están haciendo de las referencias que tiene Lacan que no están explícitas y las explicitan de una manera maravillosa. Eso me parece muy bueno. Está en tu Pero obra. pero es la idea de la investigación, es decir, Sí, claro. alguien utiliza un microscopio o un telescopio para investigar algo, lo que hago es o la misma metodología o el mismo objeto o el mismo procedimiento, que es decir, no, estamos tan clavados en la idea, estamos tan metidos en la idea de que la psicoanálisis no es una ciencia que se nos olvida que gran parte de la ciencia es la aplicabilidad. ¿Por qué no replicamos las investigaciones exitosas? Perdonen, me estoy dando mucho crédito, pero igual, No, si tienes esto les ha razón. parecido interesante, ¿por qué no Tienes hacer este razón. ejercicio en ¿Eh? otros lados, no? O sea, investigar en comunidad, o sea, pongámonos retos, a ver, ¿por qué no una comunidad de analistas indaga sobre esto y en conjunto veamos qué pasa, ¿no? Como Claro. metodología. Mm. Y este punto que decía, que dice Isabel me parece también crucial. Es decir, hoy, por lo menos Jorge Alemán, el propio Zizek o Roque Farrán en Argentina están planteando que hay un lado amable del discurso del amo, que necesitamos amos, pero no el amo tirano, ¿no? Sino que es el amo que sepa dirigir, que sepa orientar, Roque Farrán lo dice muy interesante, del maestro como el que libera. Eso está en Foucault y eso está en Badiou. Y Sí. que no coincide el yo con el sí mismo. Y entonces el gobernarse a sí mismo se necesita pasar por una cuestión de un tipo de amo, ¿no? Pero no es este amo que todo lo dice, ¿no? Que tiene la cuestión del sentido ya dominada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No está acabada todavía la idea del amo. O sea, siempre que pensamos el discurso del amo lo pensamos como un tirano y no necesariamente. O sea, eso nos abre un nuevo campo de posibilidades para poder pensar. O sea, hablamos de la declinación del nombre del padre, de que ya no hay autoridades y de cómo eso pone locos a los analizantes. Pero entonces, ¿por qué no podemos empezar a pensar la diferencia entre tipos de amo, ¿no? Está en Foucault y está en Badiou. O sea, que hay toda una vía de exploración por ahí para los lacanianos. No sé qué otras personas quieran comentar algo, decir algo. Yo tengo muchas preguntas, todavía muchos comentarios, pero no quiero. Yo también, pero no quiero que otros hablen. Sí, sí, sí. O si no hay, bueno, José Diego, no sé si sigue. No, a mí me parece que lo que está diciendo ahorita él es muy importante porque ese tema de la destitución subjetiva de fin de análisis contradice un poco con la idea del amo. Y es como deshacerse de que la idea de la destitución subjetiva no implica que se pueda tomar un cierto camino para la escuela, finalmente, para la escuela, sin que eso implique una restitución. Eso me parece importante. Y un aspecto. Sobre eso, es muy interesante porque es una pregunta clínica, no es teórica, ¿eh? No es teórica. O sea, ¿cómo vamos a desplegar una serie de conceptos que están en Lacan, pero a veces no los articulamos como una pregunta, no los articulamos como una problemática? Es decir, esta cuestión que tú señalas, José, es como si mi papá o el amo, no es lo mismo, un padre que un amo, pero mi papá o un amo me dice, sé libre. Qué paradójica, qué Sí, paradójico imperativo, ¿no? claro. Sé libre. Y entonces, ¿cómo Lacan tiene todo un despliegue conceptual en términos? Porque ese es el problema, ¿no? O sea, fundamentalmente el problema de la subjetividad lacaniana es que antes que hablar somos hablados. Antes que ver, nacemos en un baño de miradas, ¿no? Antes que hablar, escucho, ¿no?
con todo lo que implica de escuchar es obediencia, la en dólar, por cierto. Entonces, lo que tiene que hacer es desplegar todo un concepto de libertad distinto al concepto capitalista, burgués, occidental de libertad en Lacan, en Lacan. Va a tener que echar mano no solamente de Marx, sino también de Spinoza, ¿no? Del estructuralismo francés. Entonces, todo el problema de la alienación, separación o libertad y discurso del amo es importantísimo para la clínica y para el fin de análisis, como tú planteas, José. Y hay un punto esencial allí, es el papel de la locura. O sea, por eso es tan importante ese trabajo sobre la locura, porque es fundamentalmente el problema de la libertad que se pone en juego. Entonces me parece que el psicoanalista que se emplea en el trabajo sobre la locura tiene que avanzar en eso que tú estás planteando, fundamentalmente. Esto es genial, sí. Sí, o sea, el concepto de libertad en Lacan no es el burgués, no es el de yo estoy en un supermercado y elijo entre varias cosas, sino es sino el que parte de la locura. Sí. Y su corazón está en algo que es lo que le permite a Lacan separarse de la psiquiatría y empezar a buscar el psicoanálisis. Y encontrarse con Foucault, que hace un dueto, es un dueto esencial. Sí. Sí. Entonces hay dos coordenadas. Uno, pero es fundamental, porque entonces, sí. ¿Por qué Lacan era psiquiatra y de pronto que sabía algunas cosas del psicoanálisis y se va decididamente al psicoanálisis acerca de la causalidad psíquica? Sí. Que es una meditación fundamental sobre la locura. Y dos, como bien lo dices, José, es interesantísimo. Tus comentarios son interesantísimos, porque entonces si uno lee este texto que se llama Medicina y Psicoanálisis, ahí queda claro que es un homenaje a Foucault, en donde Lacan está haciendo una interlocución fundamental. Ojo, recuerden que el seminario 17 contesta las preguntas de una conferencia que plantea Foucault, que es un autor. Pues sí. Conferencia a la que asiste Lacan, ¿eh? Claro, entonces sí, convocado. Sí. Muy importante. Entonces el triplete fin de análisis que tiene que ver con una cuestión de la cura. Fin de análisis, cura. Hay algo de incurable, ¿no? Fin de análisis, claro. Cura, libertad y locura son súper cercanos. Sí. Carlos, ¿podrías ampliar un poco cuando dices que es la producción y no el consumo? Como esa confusión que ha habido ahí. Sí, es muy interesante, porque entonces la avidez del sujeto, de los sujetos, no está tanto en consumir, sino en obtener una ganancia. Y tiene que ver con la producción. Me explico. No es una avidez por el consumo, sino una avidez por obtener una ganancia. ¿Sí? Y tiene que ver con la producción. Me explico. Voy a explicar más. Por ejemplo, con el capitalismo de plataformas queda mucho más claro que hay una producción de la subjetividad como forma de ganancia, pero también de producción de un excedente de capital. ¿Cuál es la voz superyoica de acumulación del capital, ¿no? En términos de producción? Carlos, ¿por qué vives en un apartamento que tiene 3 cuartos y solamente duermes en uno? ¿Por qué no los rentas en Airbnb y ganas algo extra? Carlos, tu coche en las noches no lo utilizas. ¿Por qué no lo metes en una plataforma Uber y que lo trabajen en la noche? ¿No? De ahí a, Carlos, tienes un cuerpo, mételo en OnlyFans, hay un paso, ¿no? Que es la idea de poder obtener una ganancia extra. Entonces, no es el consumo, es la producción. Acabo de poner 3 ejemplos que tienen que ver con la producción, no con el consumo. ¿Sí? Entonces, hablamos de un sujeto financiero, de un sujeto de producción de subjetividad que intenta obtener una ganancia. Por una razón muy simple. Existen en el psicoanálisis lacaniano 3 formas de poder... A ver, ¿cuál es la gran tragedia del humano? Que para constituirse como sujeto hay una pérdida en ser, que es lo que se llama el desêtre, ¿no? La falta en ser. Y buscamos identificaciones imaginarias y simbólicas para darnos estatuto de ser. No sé si están de acuerdo conmigo. La tercera estrategia es tratar de obtener consistencia de ser vía el objeto A. Que es el objeto A como recuperación de algo perdido, ¿no? Y esa recuperación de algo perdido está en la producción, no solamente en el consumo.
Y ese es un error teórico importantísimo que nos podría cambiar el énfasis. O sea, hay producción de subjetividades o la subjetividad como efecto de la producción y no solamente del consumo. Pero los lacanianos estamos bien preocupados por el consumo y no por la producción, porque estamos bien metidos en la ideología capitalista. Y es un error, desde mi punto de vista, importantísimo. Es decir, que tiene consecuencias clínicas cruciales y que la gran mayoría de los lacanianos, me atrevo a decir, confunden capitalismo con consumismo y no ven la parte de producción de subjetividad o de mercancías como un problema importante. ¿Sí? Pero ahí Lacan tiene una Gracias. responsabilidad porque habla de publicación y cuando uno oye la palabra publicación dice entonces ¿para qué escribo? Casi que hay un efecto ahí que hay que retrabajar un poco con respecto a la publicación, porque todo se va para la basura, ¿no? Es eso. No estaría tan de acuerdo con eso. Ahorita explico por qué. Porque Sí. creo que estaba Isabel antes Correcto, perdón. que yo. Sí. Antes que yo. No, no, perfecto, ya me quedó más claro. Y realmente es bien interesante la idea. Esos ejemplos que pusiste, pues, lo dejan en evidencia total. Sí, Y es de eso verdad. sufren los pacientes. Los pacientes Claro. sufren de eso. No del consumo, no del exceso de consumo, sino del exceso de tratar de recuperar lo perdido. Se meten en mucho, como dicen los argentinos, mucho quilombo por este tipo de cosas, ¿no? La palabra, a mí me llama mucho la atención. En México se usa, no sé en Colombia. Probablemente sí, porque ustedes tienen una sociedad mucho más neoliberalizada. En México tuvimos una revolución que construyó un saber en reserva. Lo hemos platicado muchas veces Jairo y yo, ¿no? O sea, que por más mal que nos haya ido con la revolución, o bien o mal, tenemos un capital cultural, histórico, incluso en la comida a partir de una revolución. Pero en ustedes no hay instituciones que hayan sido efecto de la revolución. ¿Qué quiero decir con eso? Que la palabra que utilizan muchos de los analizantes cuando llegan al consultorio, lo he comentado con otros analistas, es ¿cómo le voy a hacer para generar dinero? Generar dinero. Eso es típico del discurso emprendedor. Entonces, el discurso emprendedor nos mete en una subjetividad que trata de obtener consistencia de ser a través de la producción, no del consumo, no del consumo. Y entonces el poner el énfasis en el consumo es muy importante. Perdón, en la producción. En la producción de subjetividades, en la producción, no solamente producción de servicios, producción de bienes. O sea, esto es importante sí. porque yo creo que se enlaza con algo que tú dijiste sobre, yo creo que si algo también popularizó Miller fue la relación goce-consumo. Y pareciera que todo se convirtió, y de eso se han escrito muchas críticas, sobre todo se volvió consumo. Y yo creo que lo importante de ustedes es que están planteando el goce en relación a la producción, más que al consumo en sí. No es que en el consumo no haya un goce, claro que lo hay, pero ahí no está el meollo del asunto. El meollo del asunto está en la producción. El meollo del asunto no está en la fruición, en el usufructo, en el uso, sino en la propiedad, en el apropiarse. Y también en el recuperar lo perdido. Pero son dos lecturas no excluyentes de Lacan. El problema es que se están siendo excluyentes. También sería una tontería excluir la parte del usufructo, del consumo, y solamente ponerla de la producción. Son los dos, ¿no? Y eso ya nos lleva a toda la genealogía de la palabra goce, ¿no? O gozo, o como decimos en español. En español tenemos un recurso bien interesante que es fruición, ¿no? Que viene de fruto, fruición. Pero me permito decir por qué difiero del término publicación que plantea José. Porque justamente el argumento de Pablo Muñoz es que cuando el gran otro, en el grafo del deseo queda más claro, en el molino de las palabras produce produce un resto que se llama voz, y eso se vuelve a reintroducir moébicamente con el superyo, ¿no? Y te dice, goza. La respuesta posible para que eso no aplaste al sujeto, que es una división, ¿sí? Lo que hace es responder, je jouis. O sea, yo te escucho. Pero que es homofónico, es decir,
Publicación es homofónico y la homofonía permite que no todo lo aplaste el lenguaje. El equívoco y la homofonía es la forma de resistencia y de subversión del sujeto. ¿Me explico? Es interesante que incluso diga subversión del sujeto porque justamente es el término, es el escrito. Ningún seminario, ningún escrito tiene tantas veces la palabra goce como subversión del sujeto y dialéctica del deseo. O sea que el equívoco homofónico y el equívoco lingüístico es la posibilidad de que el lenguaje no lo aplaste todo y hay un efecto de sujeto. Bueno, ¿por qué todo esto? O sea, que no es un juego de palabras en Lacan, el je suis o el encore como un cuerpo o en cuerpo o una vez más o le nom du père como los no tontos hierran o toda esa serie de equívocos, ¿no? Que el equívoco es fundamental como emancipación inmanente en el sujeto. ¿Por qué digo inmanente? Porque no es una fuera. La libertad del sujeto está en equivocar el lenguaje. Es inmanente, o sea, viene del no todo y no como una fuera. ¿Sí? Eso ya nos plantea. Bueno, publicación se puede leer al menos de 3 maneras, se escucha de 3 maneras. Publicar es pura basura, y es verdad, ¿eh? El CONICET, el CONACYT y todos los ministerios de educación lo que hacen es produce, y lo único que hace es producir basura y lodo. En eso tienes muchísima razón, José. Pero publicación implica que todo lo que publicamos, y tiene que ver con la teoría del cártel, es un efecto, es decir, toda obra de arte, incluyendo la escritura, la publicación es recoger desechos y embellecerlos. Entonces, cuando uno escribe un artículo, todo eso, le quedan desechos por otro lado. Siempre quedan post-its, archivos, lecturas, citas, y queda como basura. Pero lo otro también es basura, pero basura organizada y embellecida. Y esa es una publicación. Por eso también habla Lacan de publicación. ¿Sí? Y por último, es dejar caer. Cuando publico en un cártel es dejar caer, organizo los restos, los embellezco, los dejo caer para que pueda circular y pasar otra cosa. Entonces es dejar caer, organizar los restos y embellecerlos o producir pura basura y enlodecer todo. No es la primera vez que escuchamos un equívoco en Lacan que significa una cosa y lo contrario. Por ejemplo, pas de jouissance. ¿No? Pas de sens. Pas de sens es no tiene sentido, pero también un paso de sentido. Sí. O plus de jouir, que significa ya deja de gozar y también significa goza de manera extra. Sí, pero exactamente lo contrario. Claro, mi apunte era que se había únicamente tomado uno de los sentidos de publicación en Lacan, o sea, no, el pubel, el pulir, el ponerlo bonito, no se oye en la transmisión que se hace de esta. Lo que tú dices es cierto, hay que coger toda la polisemia de cuando él hace sus construcciones, en todo sentido, ¿no? Le nom du père es un ejemplo. Muchísimos de sus juegos están ahí, pero hay que insistir en que tiene toda esa polisemia para poderlos tomar, ¿no? Sí, claro, sí. claro. De acuerdo. Porque eso implicaría, en términos de que no seamos aplastados por el gran otro de la teoría. Claro. O por el gran otro del sentido de lo que es psicoanálisis lacaniano, ¿no? Que haya posibilidades de equívocos para que circulen nuevas cosas. Y yo creo que ese es el valor, ya para ir, nos faltan unos minutos ya, Carlos, para no abusar también del tiempo, de este libro, que es un no libro, pues es precisamente eso. Es decir, para que no nos apabulle a veces que cosificamos los conceptos y lo volvemos una especie de jergas solamente para unos iniciados. Yo creo que lo importante de tu libro, este libro no libro, es esa. Podemos hacer, es más, a mí me gustan mucho las entradas. Podemos entrar y también podemos salir de muchos modos. Entonces, eso es lo que quería decir. Nos faltan unos minutos más. No sé si quieras comentar algo, Carlos, o otras personas. Sí, bueno, quería preguntar sobre el título, porque lo mandaste aquí al chat en inglés y habla como de un compás, como de
una brújula, hablemos de traducción. Va. Ahorita hablo de eso, pero sí quiero decir una cosa extra. Ahorita respondo de eso, Paula. Bueno, esta es la portada. La portada me parece a mí muy bonita porque Sí. es el grafo del deseo. Sí. Es el grafo del deseo en una serie en un trasfondo de la hoz y el martillo, ¿no? Y en principio el vocabulario se iba a llamar el vocabulario Marx, espacio, 2 puntos, espacio, Lacan, que es un matema que utiliza Jorge Alemán. Pero lo primero que nos dijo Routledge es, su título tiene que ser fácilmente buscable en Google. Entonces nos dimos cuenta que ya que lo habíamos entregado, había un cierto desequilibrio. En la invitación tratamos de que fuera también cómo se puede leer a Lacan desde Marx, pero pasó muy pocas veces. Era más bien cómo Lacan leía a Marx. Entonces por eso le pusimos el vocabulario Marx Lacan el Marx a través de Lacan, ¿sí? Ahorita respondo lo de a Compass for Living and Political Economies. Pero quería hablar solamente de un último anexo. El anexo que se llama ¿Qué es un matema? Ese lo escribí yo con una chica argentina, que es un matema. Y ahí, además de que explico qué es un matema, ¿no? Todo el problema de cuál es la diferencia entre escritura y oralidad, todo el problema de cómo la letra lo que hace es reducir el número de lecturas, pero al mismo tiempo retener una especie de equivocidad, pero sobre todo mostrar que una formalización no es un matema. Y entonces, ¿cómo? Un matema en el fondo es un gran dispositivo para localizar impases. Repito, un matema es un gran localizador de impases. No es un mapa, ¿sí? No es una representación, es un localizador de impases. Cada uno de los 4 discursos localiza el callejón sin salida de un imposible, ¿no? Es imposible desear, es imposible. Y así podemos leer casi todos los matemas. Si no localiza un impas, no es un matema, es un algoritmo. Entonces solamente existen estrictamente hablando 2 matemas, que lo que transmiten es un impasse. Eso es lo interesante, porque el impasse es lo real. ¿Qué es el gran transmisor de impases? Es un matema que localiza, es decir, la raíz cuadrada de un número negativo es un impasse en las matemáticas, y entonces es un matema. Y eso es eso que ya viene de las matemáticas. Y después es saber hacer con el impasse. Y el saber hacer con el impasse es lo que dice Lacan cuando plantea que le truc analytique n'est pas mathématique. O sea, lo interesante del psicoanálisis es el punto donde no es matemático, pero no porque se oponga a las matemáticas, sino que una vez que encuentras el impasse, empieza el trabajo analítico. ¿Qué hacer con el callejón sin salida? Y es el saber hacer con, ¿no? Es el pasar de la impotencia a la imposibilidad, todo eso. Pero tenemos estas lecturas simplonas. Pero lo más interesante, y ya respondo ahorita a tu pregunta, Paula, pero lo más interesante es que lo que decimos Daniela Danelink y yo es que el matema también fue utilizado por Marx. Que cuando él está profetizando la caída del capitalismo, lo hace por medio de un impasse en las derivadas. Utiliza un dispositivo matemático que son las derivadas, y si tú utilizas las derivadas, hay un punto de callejón sin salida. Es decir, que no da más la relación entre producción y consumo y va a haber crisis. Y por eso al final va a caer el capitalismo. Por impasse, por callejón sin salida, y está demostrado matemáticamente. O sea que no es una prueba empírica, es una prueba matemática. El argumento de Marx es matemático y además vía el impasse. Y eso es lo que a nosotros nos maravilló, que hay una homología entre Marx y Lacan vía el matema. Bueno, ese tipo de cosas son súper interesantes para poder pensar más allá de las formas simplonas de pensar a Marx y Lacan. Pero respondo. Cuando compas en español mexicano significa amigo. Eso primero nos encantó. Compas es como amigo, ¿no? Es como el camarada. Entonces, como bueno, pero el eso diminutivo de compadre. Compa, es la elisión de compa, compadre, pero que se utiliza mucho en la política, no solamente de amigo, sino de
los mexicanos politizados nos decimos compas, ¿no? El compa, como camarada, ¿eh? Pero bueno, eso es una homofonía exitosa de alguna manera, pero más allá de eso, David Pavón nos dio una explicación de 2 páginas diciéndonos por qué no era economía libidinal y economía política, sino que eran lo mismo para Lacan, pero nosotros quisimos separarlos para que hubiera interés tanto en sociólogos, filósofas y no solamente lacanianos. Entonces, o psicoanalistas. Por eso pusimos economías políticas y libidinales cuando tendrían que haber sido lo mismo. Pero brújula implica también una cuestión de hacer uso. Es una brújula. Es una brújula para orientarse en la desorientación del mundo actual. Desorientación que no solamente ocurre para filósofos, para militantes, sino para lacanianas y lacanianos. Entonces, por eso pusimos A Compass for Libidinal and Political Economies, porque yo quería llamarle cartografía, pero entonces me decían, no, cartografía es muy deleuziano. Y entonces, la idea de brújula nos parecía más interesante porque es un uso, ¿no? Es una apropiación y un uso de eso. Bueno, ahí respondo a tu pregunta, Paula. Bueno, Carlos, yo creo que ya vamos Gracias. terminando. Nos faltan 3 minutos para hacer las 12. Jairo, Sí, no solo que quería agradecerte que nos hayas traído este invitado tan especial y que nos haya dejado picados pues con todo eso para seguir leyendo, investigando y preguntándonos. Gracias, Carlos. estos son mis compas Muchas mexicanos. gracias. Estaba, como dije hace un momento al comienzo, no he podido concretarlo, pero vamos a concretar la invitación de David Pavón también, para que nos hable más del vocabulario, Carlos, que nos hable de su último libro con Ian Barker, que también lo mencionaste, que es Psicoanálisis y Revolución. Entonces estamos ahí, vamos a ver si lo concreto en estos días para estar acá también en este espacio. Para nosotros en el círculo, estaba pensando, Carlos, no sé, después hablamos esto bien, pero quita una invitación por acá, no sé, cuando te pases por el Caribe colombiano, porque la mayoría de personas del círculo, con excepción, bueno, sí, hay varias, incluso en Europa, en Canadá, pero el círculo el lugar como que donde confluye todo es Barranquilla y Cartagena. Por eso es el círculo psicoanalítico del Caribe. Entonces, pero Bogotá se está caribeño contigo. José Diego y yo estamos en Bogotá, sí, pero igual es algo que tiene significante Caribe ahí, sí, claro, rondando. Entonces vamos a ver, un día yo creo que sí, no es muy lejano. Carlos tiene ganas de venir a Colombia, entonces yo creo que vamos pensándolo para ver qué hacemos con esto, con esta propuesta de Carlos, no solamente desde el vocabulario, sino desde otras propuestas que él tiene, que quiere proponer. Acá lo recibimos con mucho gusto en Barranquilla y Cartagena. Sí, en Bogotá también. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a Carlos. Muchísimas gracias por por la invitación del día de hoy y por las invitaciones para el futuro. También son bien recibidas y recibidos en México. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Carlos, a nombre del Círculo también. Yo ya van a ser las 12, entonces, para cumplir con el tiempo, de cierta manera, no, quiero decirte eso, que para mí fue muy interesante. Yo sabía de este vocabulario en conversaciones, pero por fin lo pude escuchar de ti, así de un espacio como este. Y ahora sí tengo muchas ganas de trabajarlo, muchas ganas. Se lo puedes compartir en PDF a todas, y yo espero que este año se publique ya en español. Nos lo han recibido 2 editoriales, estuvieron 1 o 2 meses trabajándolo y después nos dijeron que no, sobre todo por razones comerciales, por razones editoriales, que no concordaba con su propia. Al principio se interesaron mucho. Ahorita, el lunes nos va a responder la última, que además es la mejor editorial, no voy a decir todavía, pero es muy probable que sea con una de las mejores editoriales de habla hispana. Entonces esperemos que esté pronto. ¿Yo puedo hacer un último comentario? Sí, claro. Cuando uno lee los manuscritos de Marx del 44, la proximidad con Freud es sorprendente, ¿o no? Cuando ese texto, cuando yo leí eso en mi infancia, eso era psicoanálisis. El texto de Marx del 44. La entrada a alienación habla un poco de eso. No en los términos que tú dices, José, pero la entrada a alienación habla de eso. Sí, esa fue mi experiencia, sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, José. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Hasta luego. La Gracias. grabación va a quedar, Hasta creo que luego. vamos a hacer circular también, la grabación. sí, Por favor. Sí, ya puedes, Isa. sí. Bueno.